Saludos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio semanal en Canal Diocesano de Televisión, donde una vez más nos ponemos en camino para avanzar juntos en esta etapa sinodal y en este espacio que hoy vamos a compartir con la Delegación de Familia y Vida y también con el Secretariado de Pastoral de la Salud. Y ahora les voy a explicar el por qué. Lo hacemos para abordar un tema que no es nuevo, que ya hemos tocado en otros espacios de esta casa y que podemos decir que en la actualidad tampoco está de moda o no es actual, pero que hemos considerado importante. Vamos a hablar de la eutanasia, vamos a hablar del testamento vital, vamos a hablar de la postura de la Iglesia y de qué otras opciones hay frente a esto. Y para ello, déjenme que salude en primer lugar al delegado de Familia y Vida, don Miguel Garrigós, que está con nosotros. Don Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Conchi. Pues muy bien, gracias a Dios. Bueno, tenemos que saludar también al director del Secretariado de Pastoral de la Salud, invitado pues, precisamente para hablarnos de la postura de la Iglesia frente a todo esto. También capellán del Hospital Nacional de Parapléjicos, don Juan Luis Gómez de la Torre. Don Juan Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y como no podía ser de otra manera, pues hemos querido que nos acompañase un profesional sanitario que ha compartido ya muchos programas con nosotros para hablar de este y de otros muchos temas. Hablamos con el doctor Raúl Canaval. Hola, Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Bueno, pues vamos en primer lugar a situar el tema. Miguel, ¿por qué desde la Delegación de Familia y Vida queréis poner el acento este lunes en este programa sobre el tema de la eutanasia? Que como yo decía, yo creo que es un tema que tampoco está muy de actualidad, ¿no? Se aprobó, se puso en marcha la ley el pasado mes de junio, se aprobaba en marzo, pero bueno, pues tampoco está tan de actualidad. ¿Por qué nos fijamos en esto hoy? Pues yo creo que precisamente por eso. Lo has explicado muy bien, porque hay cosas muy graves que suceden y el problema es que... dejan de ser noticia. Exacto, ya se abre esta puerta que es terrible y se normaliza absolutamente y las leyes lo que tienen es que van creando mentalidad. Quizá ahora todavía mucha gente no lo considera como una opción, pero esto irá calando poco a poco, ¿no? De hecho, comentábamos antes del programa, ¿no?, cómo se va normalizando en las noticias, pues que la gente, como una opción buenísima, sanísima, una opción valiente, pues decide, ¿no?, dar este paso de la eutanasia. Entonces, sí queremos alertar, ¿no? Alertar, no asustar, pero sí decir que es un tema muy importante, que está en juego, y que nos tenemos que posicionar, ¿no? Porque al final sí que nos puede tocar, ¿no?, directamente, ¿no? En primera persona o un familiar. Como digo, quizá ahora todavía no veamos el problemón que es, pero con el tiempo, como se está viendo en otros países, ¿no?, donde se ha aprobado hace años, vemos que es terrible porque esto es como una cuesta pendiente sin frenos, ¿no? Y por eso este programa. Y usted, que aparte también trabaja en la conferencia en Madrid, que tiene una visión, digamos, como mucho más amplia, aparte de ser delegado de Familia y Vida aquí en Toledo, ¿existe cierta preocupación en las familias sobre este tema? En la medida en que lo conocen, ¿no? Sí que existe, ¿no? Y de hecho, pues sí que nosotros recibimos llamadas, nos escriben correos, ¿no?, como preguntando. Otro tema que trataremos más adelante es que como existen 17 normativas por 17 comunidades autónomas, pues eso también lo hace muy complejo, ¿no? Porque no es lo mismo si tú quieres presentar, que luego lo hablaremos, ¿no?, tu testamento vital aquí, en la ciudad de Toledo, que si lo quieres presentar en Barcelona, ¿no?, porque es normativa distinta. Todo es un poco complicado, ¿no? Luego entraremos en detalle en eso, ¿no? Ha salido el tema del testamento vital, del que también vamos a hablar, ¿no? Pero, bueno, brevemente y por ir aclarando términos, Raúl, ¿qué es eutanasia y qué no es eutanasia? Por ir definiendo. Vale, antes quería, ¿sí?, para cerrar un poco la intervención anterior, decir que esta ley realmente quizá no es noticia porque no ha sido demandada. No hay una demanda social mayoritaria con respecto a esto y se ha hecho en base, es una ley ideológica, evidentemente, y se ha hecho en base a estudios demoscópicos en los que se les preguntaba a la gente si quería tener una muerte digna. Y el 80%, más del 80%, decía que sí, que quería tener una muerte digna. Yo la quiero, la queremos todos. ¿No? Pero no estaban preguntando exactamente lo que luego han querido, digamos que concluir, ¿no?, a través de esos estudios demoscópicos. La eutanasia básicamente es producir la muerte químicamente a través de dosis letales de medicamentos
reducir la muerte de un paciente que está en una situación de enfermedad grave, incurable, con penosidad, con síntomas o con mucho sufrimiento psicológico incluso. Entonces, eso es eutanasia, provocar la muerte voluntariamente y a través de medicamentos. El resto no es eutanasia. El resto pueden ser cuidados paliativos o pueden ser simplemente cuidados médicos. Pero cuando habla de resto, ¿hay otras opciones frente a la eutanasia, Raúl? Frente a la eutanasia está el cuidado médico que ha existido desde en los últimos 24 siglos. Es decir, cuidar la enfermedad, cuidar al enfermo, mitigar los síntomas. Y eso en los últimos años ha cobrado un auge grandísimo y además está muy bien estructurado, muy bien dotado y muy bien capacitado a través de los cuidados paliativos. Yo aquí sí quería decir, como subrayando lo que decía Raúl, que esto es muy importante, ¿no? Que situemos bien el balón, podríamos decir, ¿no? Porque se ha querido presentar, ¿no? Como dos opciones, ¿no? Lo que dice la Iglesia, siempre es retrógrada. A favor del sufrimiento hasta el último momento. Exacto, que los enfermos sufran, que lo pasen mal, y luego está la opción de la compasión, la opción de las personas buenas, que es la eutanasia, que es evitar el sufrimiento. Heroica, en algún caso, ¿no? Sí, entonces, cuidado, esto es absolutamente falso, ¿vale? La Iglesia, evidentemente, es una madre, ¿no? Es como si tuvo una madre cualquiera. ¿Tú quieres que tu hijo sufra? Pues evidentemente no. Y ahí está la opción, la gran apuesta de la Iglesia son los cuidados paliativos, ¿no? Y también como el agradecimiento, ¿no? A todas las personas que están en esta labor, ¿no? Hay toda una serie de problemáticas por detrás, ¿no? Por ejemplo, una cuestión económica muy importante, que evidentemente dar una medicación a una persona y que se muera es bastante más barato que atenderle con unos cuidados, con unos profesionales, evidentemente, pero si nos vamos a mover por esto, si este es el criterio, pues apaga y vámonos, que es lo que se ha hecho, apaga y vámonos. Don Juan Luis, no sé si quiere apuntar algo a propósito de lo que estamos comentando. Bueno, pues a raíz de lo que se está diciendo, pues es que lo comentábamos también antes del programa, es que, claro, la eutanasia, o sea, se ha presentado como la primera opción, ¿no? Ante la enfermedad, ante el dolor, ante el sufrimiento, pues es como la primera opción para paliar, aliviar o quitar ese sufrimiento, ¿no? Y sobre todo para morir dignamente, porque es un término que se han asociado, ¿no? Como antes decía Raúl, ¿qué pasa? Que morir de otra manera no es morir dignamente. Claro, pero porque al final con esta ley pasa pues con otras leyes, como por ejemplo la ley del aborto, que juegan con el lenguaje, y eso al final lo que genera es confusión en la gente, ¿no? Porque es lo que decía antes pues Raúl, ¿no? ¿Quién no quiere morir dignamente, ¿no? Claro. Pues claro, yo creo que todos, ¿no? Entonces, claro, si tú haces una encuesta de quién quiere morir dignamente, pues evidentemente pues el porcentaje es muy elevado, porque todos queremos una muerte digna. Claro, ahora lo que tenemos que aclarar es qué es una muerte digna, ¿no? Si la muerte digna es pues aplicarte la eutanasia, o la muerte digna es pues morir con cuidados, con atenciones pues médicas, acompañado de tu familia, pues con atención espiritual. Bueno, pues eso es una muerte digna, ¿no? Pero sin embargo se nos está vendiendo la eutanasia como muerte digna, que realmente pues no lo es, ¿no? Porque ahí, claro, se te quita el sufrimiento, pero porque te lo quitan de raíz, ¿no? Pero hay otros medios y hay otros modos de aliviar y paliar ese sufrimiento, y yo creo que eso es lo que hay que sobre todo aclarar para que la gente no caiga en confusión. Y también hay un concepto, ¿no? En esta sociedad del bienestar, ¿no? Que se compasión. Por un lado, ¿no? Y luego lo que dice mucho el Papa Francisco, ¿no? De lo de la cultura del descarte, porque al final, si por encima de todo está la calidad de vida, eso quiere decir que una persona que no cumple con esos estándares ya no merece la pena que siga aquí, que es un poco lo que pasa con las personas mayores, ¿no? O sea, tú ya eres mayor, ¿qué aportas, no? Solo eres gastos, solo eres molestias, y eso al final también es un factor que va a entrar en juego relacionado con esta ley, porque si una persona mayor siente que es una molestia, que sus hijos tienen que estar cuidándoles, que no sé qué, si lo vive así, pues es fácil que incluso lo viva como una caridad, ¿no? Decir, me quito de en medio, no quiero que... Voy a hacer un favor al resto de la familia. Voy a hacer un acto de caridad a mi familia, cuidado, ¿no? Porque sí que puede pasar, que se transmita esa idea a los enfermos, a las personas mayores, pero es que
Una sociedad en la que esto está implantado es una sociedad terrible, ¿no? Le decía el Papa Benedicto y también lo repite el Papa Francisco, ¿no? Que el grado de progreso y avance de una sociedad se mide precisamente en cómo cuida a los débiles. O sea, que los débiles sientan que no cuentan en esta sociedad, creo que es muy preocupante, muy preocupante. No es una sociedad avanzada, no es una sociedad de progreso, no es una sociedad de derechos sociales. Eso es mentira. Es una sociedad terrorífica, donde se aniquila a los débiles, empezando, el que decía Juan Luis, ¿no? Por el seno de las madres, ¿no? ¿Qué más débil que un embrión, que un bebé en el seno de su madre? Y siguiendo por los enfermos, siguiendo por los mayores, vamos a quitar a los que nos sobran. Cuidado. Además es una ley trampa. Es una ley trampa la eutanasia porque, digamos que pretende contemplar las dos vías de cuidado, ¿no? Dice a los enfermos les dice, usted puede optar por los cuidados paliativos si quiere, y si así lo desea usted, pues se le puede a usted practicar la eutanasia. Pero eso es mentira, porque a día de hoy los cuidados paliativos no llegan ni a la mitad de la población española. Con lo cual es que más de la mitad de la población española no va a tener acceso a los cuidados paliativos, con lo cual la única opción que le va a quedar disponible va a ser la eutanasia. Con lo cual, pues realmente... Claro, pero ahí volvemos otra vez a la cuestión económica, ¿no? Que quizás, como decía antes Miguel, salga más barato aplicar la eutanasia. No, quizá no. Que invertir Claro. en cuidados paliativos, que eso es algo que yo desde que llevo haciendo programas aquí en televisión, todos los profesionales sanitarios han reivindicado. Sí. No ante la implantación de esta ley como está pasando ahora, ¿no? Yo recuerdo, no sé, hace 6 años o que lo decíais, ¿no, Raúl? Sí, es que los cuidados paliativos llevan emergiendo y creciendo desde hace ya un par de décadas. Lo que pasa es que es muy costoso. Requieren recursos humanos, recursos materiales, circuitos de coordinación. Entonces, su crecimiento ha ido muy despacio precisamente por el coste que provocan, ¿no? Y las necesidades asistenciales que requieren. Y ante eso, pues claro, surge esta ley da una segunda opción que es mucho más barata, y eso posiblemente, y los expertos y mucho los más rápida especialistas, quizá, sí, a pesar de que, porque bueno, totalmente estamos lista. viendo que en algunas comunidades Una persona ya... en paliativos puede vivir meses o años con cuidados. Una persona a la que le practican la eutanasia, se acabó, ¿no? No, pero me refiero más rápida en cuanto al trámite, que a lo mejor sea más fácil hoy día conseguir Evidentemente. la eutanasia que a que te atienda un equipo. Claro, lo que quería decir es que los profesionales de los cuidados paliativos incluso están temiendo, y yo creo que con mucha... Que se recorte. Que se acabe la inversión en cuidados paliativos y que no solamente no crezcan, sino que incluso vayan a menos. Pero también una cosa muy bonita de la experiencia, o sea, yo lo sé de primera mano, ¿no? De gente que me ha contado el agradecimiento a estas personas y las familias cuando reciben los cuidados paliativos, ¿no? De verdad, los profesionales que ahí están es gente ejemplar, con un cariño, porque no solo es una medicación, no es una atención global de la persona, o sea, que de verdad es una pasada, es una preciosidad. Vocación, yo creo, sí, pero que es muy bonito, ¿no? O sea, que es triste dejar de apostar por esto para matar a la gente. O sea, es que la disyuntiva es, tú quieres vivir dignamente el final de tu vida rodeado de las personas que te quieren, paliando tu dolor, o quieres que te pongan una jeringa o te den una medicación y desapareces. ¿Cómo? ¿Quién puede pensar eso? Si tú se lo planteas así, en la verdad de lo que es, no en un engaño, en la verdad de lo que es, ¿quién va a optar por la eutanasia? Pues nadie. Una cuestión ideológica. Sí, yo creo que ahí, a la línea de lo que se está diciendo, yo creo que también un trabajo, yo creo, nuestro, ¿no? O sea, pues eso, desde la Delegación Familia y Vida o Delegación Pastoral de la Salud o de la Iglesia, diríamos en general, es también como concienciar a la gente de la importancia del cuidado al enfermo, ¿no? Que yo creo que eso también a veces se nos puede un poco como... ¿No lo valoramos? Sí, porque a veces, pues ahora mismo apuntaba Raúl, ¿no? Que una persona en cuidados paliativos puede estar 1 año o 2 años. Eso es mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que a la familia le puede pues venir el cansancio, ¿no? Por esa prolongación de la enfermedad, ¿no? Entonces, yo creo que es también una tarea ahí como pendiente, ¿no? El concienciar a la gente de cuidar y acompañar al enfermo, tanto a la familia como pues los sanitarios, la Iglesia. Yo creo que eso es un
una tarea también que no tenemos que pasar un poco de largo, ¿no? Sí, pero es que yo creo que en la sociedad en la que estamos ahora, que la enfermedad, el sufrimiento no se entiende, claro, una persona así, pues, que requiere de nuestra atención, que requiere de más cuidado, que requiere de, pues, es difícil de encajar, ¿no?, en nuestro día a día, nuestras rutinas, nuestras prisas, y nuestro, bueno, pues toda la estructura de nuestras vidas. Sí. Entonces, quizá hay que venderlo. El año pasado, cuando hablábamos de este tema, dentro del curso de Agentes de Pastoral de la Salud, había algo clave, ¿no? Y es que la enfermedad forma parte de la vida. Sí, sí. O sea, no es llega la enfermedad y ya, bueno, pues ya, olvídate. Y integrar eso es una de las cosas que yo saqué claro el año pasado, ¿no? Que puede venir y que, bueno, pues hay que intentar... Hay que seguir viviendo y hay que... Claro, pero por eso decíamos antes que es que hay otras opciones, ¿sabes? Que hay otras opciones, claro. Entonces, pues hay que agotar esas opciones, como pues, son los cuidados paliativos, porque contaba pues también pues un médico, ¿no? Que él pues tuvo un caso de petición de eutanasia, pero cuando le ofreció los cuidados paliativos y recibió los cuidados paliativos, pues esa petición desapareció. Claro, el problema es que no se ofrecen, ¿no? O no se ofrecen tanto como se debería los cuidados paliativos, ¿no? Porque claro, si ahora te ofrecen como primera opción la eutanasia, pero es que hay más opciones, ¿no? Y yo creo que eso es algo también importante, no sé, Yo en esto de lo que está diciendo Juan Luis, que me parece muy importante, ¿no? Concienciar a las familias, y luego también hay una tarea, ¿no? Creo que una tarea para la sociedad y una tarea para nosotros, que es cuidar a los cuidadores, porque es cierto, ¿no?, que a veces es un desgaste grandísimo, a lo mejor es solo un hijo el que tiene que estar al cargo amoroso de esa persona, y es cierto que es muy agotador, y yo creo que hay que contemplar que eso está pasando y que ahí tenemos que estar también. O sea, la sociedad debería estar y la Iglesia tiene que estar, ¿no? La Iglesia nunca puede dejar a un hijo que sufre solo, y eso me parece que es muy importante. Y luego también creo que un aspecto que no sale nada en el debate, pero al menos nosotros, ¿no?, estamos en la Iglesia, este canal es un canal católico, está el tema de la vida eterna, que no podemos perder de vista. O sea, no todo se acaba aquí y vamos a ver qué tipo de final elijo, como si eso diera igual. No, es que existe la vida eterna. Y en ese sentido también, aunque se palia el dolor, ¿no?, se trabaja, ¿no?, nos esforzamos, pero eso también tiene un sentido, ¿no?, ofrecer la enfermedad, el sufrimiento y la vida eterna, ¿no?, que al final nos estamos jugando mucho. No da igual cómo mueras, muerte digna, ¿a qué precio?, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. El sentido del sufrimiento que tantas veces hemos tocado aquí, ¿verdad que sí? ¿Cómo lo contemplamos nosotros? De hecho, perdona, sí. El Samaritanos Bonus, que es uno de los documentos que hizo la Congregación de la Fe reciente, del año pasado, pues ahí, o sea, contempla esta idea, ¿no?, de que si una persona pues quiere morir pues con dolor, pues lo contempla también como pues un modo de asociarse también a la cruz y al dolor de Cristo, ¿no? O sea, que también se contempla esa opción, ¿no? Estamos hablando de cuidados paliativos, de sedación paliativa, ¿no?, al final de la vida, digamos. No sufrir, pero si alguien voluntariamente ¿quiere ofrecer ese sufrimiento? Claro, pues eso en ese documento se contempla y queda reflejado, ¿no? Y se presenta así como pues, un modo pues digno de morir también, claro. Sí, eso forma parte de la relación del médico con el paciente de siempre. O sea, una de las obligaciones que tiene el médico es conocer a su enfermo, conocer cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus pensamientos, cuáles son su forma de ver la vida, qué grado de sufrimiento es capaz de asumir o que quiere asumir, y ahí el médico siempre tiene que estar pendiente de equilibrar eso. O sea, no es cosa de sufrir por sufrir, ni nada, ni los paliativos. Los paliativos se aplican siempre de una manera adaptada al paciente. No debe ser todos igual, no es cosa de sedar a todo el mundo para que no tengan dolor. Claro. Es exclusivamente aplicar gradualmente una serie de técnicas de cuidados y demás que lo que intentan conseguir es que esa persona esté confortable en su situación de enfermedad. En esto un argumento muy tumbativo, ¿no?, a raíz de lo que estabais diciendo.
es Jesucristo en la cruz rechazó los cuidados paliativos que le ofrecieron, ¿no? Ese ungüento como para paliar el dolor, porque Él voluntariamente lo quiere ofrecer por amor, ¿no? Lo quiere ofrecer por amor. O sea, no perdamos de vista también esto, ¿no? Que es fenomenal, lo que decía Raúl es muy bonito, ¿no? Como en ese diálogo lo que la persona puede llevar o quiere llevar, ¿no? A lo mejor yo pienso, ¿no? Pues una persona mayor, ¿no? Que entienda, ¿no? Que el Señor le pide ofrecer eso por sus hijos, por la salvación de su familia. Bueno, ¿por qué? Vamos a hacer. Para nosotros tiene un sentido, ¿verdad? Efectivamente. Entonces eso no lo perdamos de vista. Uh-huh. Bueno, y hablaba antes de la sociedad, don Miguel, está, yo creo que con esto extendida la idea, pues al igual que ocurrió con la ley del aborto, de que lo legal es lo bueno. No sé si contempláis esto, si lo contempláis así, si incluso dentro del ámbito sanitario pues también se da esto, ¿no? Si tenemos una ley que respalda esto, pues ¿por qué va a ser malo, no? Un avance, ¿ok? ¿Cómo lo veis? Las leyes siempre han estado impregnadas de bondad, porque si no, no serían leyes, son el paraguas bajo el que crece una sociedad. Una sociedad no puede crecer con el paraguas de leyes inmorales, ¿no? O sea que las leyes básicamente deben ser buenas, pero no es equivalente en absoluto. Si no, asumiríamos que en determinados contextos, pues por ejemplo la pena de muerte es buena. Bueno, pues es buena, vamos a ver, ahí habría mucho que decir. O en determinados países que bajo pues, la ley islámica, pues que las mujeres no tengan derechos, ¿no? Eso es bueno porque la ley lo dice. Pues no, mire usted, bondad y ley suelen ir de la mano, pero no siempre es así. Y en este caso, unas leyes como la del aborto o la de la eutanasia, que en su propio articulado contemplan una objeción de conciencia. Es decir, que entiende que hay profesionales que en conciencia, pero no es que se puedan negar, es que en conciencia les estás pidiendo algo que va en contra de sus más íntimas convicciones. Es decir, estás pidiendo a un profesional que mate a una persona. Es que es inconcebible, ¿no? Entonces, bueno, pues vale, pues esa ley es una ley ideológicamente muy bien estructurada, ideológicamente, pero desde luego en términos de bondad, cuando incluye un articulado que contempla una objeción de conciencia, por algo será. Pues si alguna persona se ve incapaz de matar a otra, bueno. Luego es el papel que tenéis vosotros, los profesionales sanitarios, ¿no? Para nosotros es destruir... ¿Y qué armas, o sea, qué herramienta tenéis? Hablabas antes de la objeción de conciencia, no sé si está claro o no está claro. Hace unos meses se hablaba de listas. Eso es lo que contempla la ley, claro, que es que se tienen que incluir. La ley lo único que te provoca, lo único que te admite, en efecto, es decir, bueno, pues yo no quiero participar, yo no quiero matar a nadie. Entonces todavía no está ni incluso articulado cómo se va a hacer, o sea, no está estructurado cómo se va a hacer. De hecho, yo objeté el primer día después de la ley, de que entró en vigor la ley, no me han contestado todavía. No sé si soy objetor oficialmente reconocido o no. Pero ciertamente lo único que podemos hacer nosotros es decir, yo no quiero participar en esto. Pero hay que ver cómo nos van a dejar excluirnos de la participación o no, porque claro, la ley solamente contempla que puedes ser objetor si eres la persona que directamente lo provoca, pero te puedes sentir un actor necesario. Lo que pasa es que esto, claro, también crea mucho problema, ¿no? O sea, yo pensaba cuando hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando para que tengamos que dudar que una ley es buena? ¿No? Porque lo que decía Raúl es que lo más normal es que es elegirle por el bien común. Es una cosa. Y luego también, como entiendo la desconfianza que puede surgir en los pacientes, ¿no? Que quizá se vean obligados a preguntarle, oiga, ¿usted me va a querer matar? ¿Usted va a querer salvarme? Ciertamente. Porque antes esto no era así. Exacto. Usted Usted es médico, yo sé que si me pongo en sus manos, usted quiere mi bien y usted va a luchar por mi salud, no encarnizamiento terapéutico, pero usted va a querer mi bien. Pero ahora, ¿usted es objetor o usted es pro eutanasia? Porque claro, me puede dar bastante miedo ponerme en sus manos. Bueno, pues vamos a dejar aquí esta primera parte del programa, si les parece, y luego volvemos también para repasar. La Iglesia en este tiempo pues no ha permanecido callada, ha emitido distintos documentos, hablaremos de ellos y hablaremos también de otra de las herramientas de la que ya hemos tratado aquí, que tiene que ver con el testamento vital. Enseguida volvemos.
Y aquí de nuevo para seguir hablando de la eutanasia en este programa que hoy, este lunes, tenemos con la Delegación de Familia y Vida, don Miguel Garrigós, nosotros como delegado, acompañado por el director del Secretariado de Pastoral de la Salud, don Juan Luis Gómez de la Torre, y por uno de los doctores que también ha participado en otras ocasiones, don Raúl García. Bueno, hemos hablado de las distintas opciones que plantea la Iglesia frente a la eutanasia y don Raúl pues ha esbozado una de ellas que tiene que ver con la sedación paliativa. Yo no sé si queda claro, Raúl, la diferencia, dónde está el límite entre una cosa y otra. Y a lo mejor usted como profesional, pues yo entiendo que ustedes dos no, de esto no. Don Raúl, mejor la diferencia. Teniéndole a él. La diferencia es clarísima, ¿no? La eutanasia se aplica en cualquier momento, incluso aunque tengas una expectativa de vida de meses o años, se aplica en cualquier momento. Su intencionalidad es matar y se utilizan medicamentos a dosis letales, ¿eh? Por ejemplo, cuando sacrificamos a un animal porque está muy enfermo, se le aplican dosis letales de las que no tiene capacidad de recuperación. O sea, eso es la intencionalidad. La sedación paliativa se utiliza siempre en las últimas horas o días de vida, es decir, uno tiene que estar en una situación agónica, y tiene que tener una serie de síntomas que no son controlables de otra manera. Síntomas que pueden ser dolor, que pueden ser vómitos, que pueden ser muchos, ¿no? Si esos síntomas suceden, no se pueden controlar de otra manera, y tú estás en las últimas horas o días de vida, se puede aplicar con la intencionalidad de mitigar el sufrimiento. Es decir, lo primero es matar, lo segundo es mitigar el sufrimiento aplicando unos medicamentos que son sedantes. Lo que hacen es disminuir el grado de conciencia, tú lo puedes disminuir más o menos hasta controlar la sintomatología del paciente, que esté estable. Ciertamente está demostrado que pueden acortar el periodo de una vida que se está yendo. O sea, la persona se muere porque se está muriendo, no se muere porque le apliques la sedación paliativa, que lo que sí puedes acortar, pero su intencionalidad, un poco, su intencionalidad es mitigar. Y es muy importante el momento. O sea, la sedación se aplica en situación de agonía, y lo otro se aplica en cualquier situación. Y en esto es importante lo que está diciendo Raúl, que esta opción sí que está contemplada por la Iglesia como buena, recogida en los documentos de la Iglesia. También comentábamos antes, fuera del programa, el tema de las dudas que pueden venir, ¿no? Y yo creo que hay muy importante, es un programa que estarán viendo muchas familias, la figura del capellán, ¿no? El capellán que hay en los hospitales para consultar, ¿no? Porque a veces nos podemos perder, ¿no? Están hablando de una terminología muy técnica, no sabemos qué significa, tenemos ahí un poco de duda, ¿no? A veces plantean qué decisión tomamos, ¿no? Yo creo que subrayar, ¿no? Agradecer muchísimo la figura de los capellanes, que tienen una formación muy buena, tienen también como a su mano, ¿no? Cercanía de profesionales, grandes profesionales, que pueden asesorar, ¿no? Que no nos veamos solos, porque luego hay gente que queda como con mucho cargo de conciencia, no tomé bien esa decisión, no sabía bien lo que significaba, ¿no? O sea que aquí está don Juan Luis, uno de los capellanes. Sí. Enhorabuena, gracias y a contar con vosotros. Un reto importante también el suyo. Sí, no, y de hecho, como decía Miguel, sí que acuden, ¿no? ¿Hay dudas? Sí, a veces hay dudas, sobre todo por lo que decía Raúl, ¿no? O sea, por el tema de la sedación paliativa, ¿no? Porque hay gente que lo confunde con eutanasia. Entonces, cuando un médico pues dice a la familia que tienen que sedar al paciente por los síntomas que solamente se pueden controlar con la sedación, pues la gente se piensa pues que se les va a aplicar la eutanasia. Entonces ahí, sobre todo las familias católicas, pues sí que recurren a lo mejor al capellán, ¿no? Y nos consultan, ¿no? Y dicen, pues nos ha dicho el médico esto, pero eso no será... O cuando les ponen también, pues, yo lo digo la bomba, pero yo creo que tiene otro término, ¿no? Cuando va pasando la medicación... Una bomba de difusión. Una bomba de difusión, ¿no? Pues ahí la gente también, pues claro, pues también piensa, ¿no? Que eso, con eso pues estás matando a la persona, ¿no? Entonces hay dudas que genera a la gente, aunque el profesional se lo haya a lo mejor explicado bien y lo que es y lo que significa y para lo que es, pero sin embargo está como de fondo... La conciencia. Sí, esa conciencia, ¿no? De creer
que se le puede estar aplicando la eutanasia a lo mejor a ese ser querido, ¿no? A ese paciente. Y por eso a veces sí que nos preguntan. Y incluso ha habido veces que sacerdotes nos han llamado, ¿no? Desde parroquias, porque pues tienen a lo mejor algún feligrés en el hospital y la familia se ha puesto en contacto con el párroco, el sacerdote nos ha llamado a nosotros, pues un poco también para pues preguntar y aclarar dudas. En ese sentido, el Secretariado Pastoral de la Salud está ofreciendo charlas sobre este tema. ¿Tienen encuentros con profesionales sanitarios y...? Sí, hemos tenido, bueno, de hecho también hemos tenido encuentros con los sacerdotes por vicarías, precisamente hablando de este tema, del tema de la eutanasia, testamento vital. También se explicaba la diferencia de sedación paliativa y eutanasia, etcétera, porque también es bueno que los sacerdotes, como pastores, conozcan estos temas para poder, pues ellos también, pues resolver algunas dudas que sus feligreses les puedan plantear, ¿no? Que aunque es verdad que estamos los capellanes, ¿no? Y está la figura del capellán a la que se puede recurrir, pero no queda de más que también los sacerdotes como pastores pues conozcan estos temas para poder también ayudar a sus feligreses, ¿no? Pero lanzo la pregunta, ¿no? ¿Realmente hay una demanda en los hospitales de esto? Sobre todo a Raúl y a don Juan Luis que trabajan ahí. ¿Hay una demanda? ¿Hay gente que solicita la eutanasia? Formalmente yo en mis casi 30 años de profesión no recuerdo ninguna. Y en el círculo de mis compañeros tampoco. Hay personas que en el contexto del sufrimiento te pueden expresar sensaciones o pensamientos de ojalá esto acabe. Sí. Porque sigo aquí. Porque sigo aquí, pero son más allá de eso, que a partir de ahora incluso se pueden intentar comprender como que son peticiones implícitas de eutanasia. Sí. Siempre han sido pensamientos de las personas ante el sufrimiento que se expresan, se mitiga ese sufrimiento y esa sensación desaparece. Pero petición expresa, activa de máteme usted, yo no tengo ninguna. Claro, luego hay que tener en cuenta ahí también en el momento en el que se encuentra el paciente, ¿no? Claro, porque yo, perdone que le corte, pero estaba pensando en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Por ejemplo, ¿cuántos llegan con la vida totalmente patas arriba? Claro, eso es lo que iba, ¿no? Es a lo que iba, porque les cambia la vida totalmente. La calidad de vida ya no es la que teníamos antes. Con eso usted me va a permitir que torear todos los días, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo, claro, que llegan en esa fase, ¿no? De asimilación y aceptación, de duelo, ¿no? De lo que les ha pasado, ¿no? Porque es un cambio, pues, radical, ¿no? Entonces, claro, sí que yo me he encontrado con algún paciente que cuando he ido a visitarle, pues ha manifestado el no querer vivir, pero también hay que tener en cuenta en qué situación psicológica y en qué momento se encuentra en esa fase, ¿no? Entonces, no hay que tomar esa petición como tal, ¿no? Es decir, que este paciente ha pedido eutanasia. No, hay que ver en qué momento se encuentra. Momento de, pues eso, de duelo, de angustia. Por los que tienen que pasar. Por los que tienen que pasar y que cuando eso pasa, pues luego también se ven las cosas de otra manera, ¿no? Porque de hecho, luego ya cuando pasa un poco ese proceso, pues ves a gente, hablo de parapléjicos, que es ahora en el ambiente donde me envuelvo, pues que tiene sus proyectos y tiene ganas de vivir, ¿no? Y de hecho ellos hablan de su nueva vida, ¿no? Su nueva vida. Una vez que ya han asumido eso, pues ellos hablan de su nueva vida y que pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Y hay una paciente, pues que decía, ¿no? Que no solamente pensar en lo que no se puede hacer, sino pensar en lo que se puede hacer, ¿no? Que pueden hacer también muchas cosas, cada uno pues dependiendo del tipo de lesión que tenga, ¿no? Pero yo creo que eso es importante, ¿no? El tener en cuenta el momento en el que el paciente se encuentra, ¿no? Esa es una de las grandes trampas, otra de las grandes trampas de esta ley, porque se basa en principio en una decisión
voluntaria y libremente tomada por la persona, una decisión autónoma, ¿no?, que se llama desde un punto de vista legal. Pero realmente hay que ver si esa decisión es realmente libre y autónoma, porque los condicionantes o las coacciones que uno puede tener a nivel, pues, las personas vulnerables por considerarse un peso económico o para sus familias o emocional, las personas que están bajo la presión emocional de un cambio radical en su vida, ¿esas personas están tomando realmente una decisión libre? Las personas que tienen una enfermedad que se llama un trastorno depresivo, muchas veces tienen esa intencionalidad de matarse, ¿no? ¿Eso es una decisión libre? No, en ese momento están coaccionadas, su decisión libre está coaccionada bajo unos condicionantes psicológicos o psiquiátricos que deben ser considerados. Sí, en esto que dice Raúl es verdad. Hablaba yo con un médico y decía eso, ¿no? Como las personas que tienen tendencias suicidas, pues ya está, se les abrió la puerta, porque ya está. Le vamos a ayudar, además, legalmente. Y una cosa también curiosa de la ley es que pone que en el registro, cuando se certifica la muerte, la persona ha muerto de muerte natural. ¿Será tan buena la ley cuando tienes que camuflar lo que ha sucedido? No, oiga, mire, no ha muerto de muerte natural, ha muerto porque le han practicado la eutanasia, le han dado una dosis letal de un medicamento. Eso no es muerte natural. Es todo eso, como con trampa. Claro. Y luego también el plazo que dan de la petición, que es 15 días. O sea, porque ahora mismo todo ese proceso de asimilación y etcétera puede tardar a lo mejor meses. Y en 15 días... Tienes que volver a solicitarlo, se pide claro, 2 veces. Y tú en 15 días a lo mejor pues... Todavía no has... Pues no has pasado ese proceso, ¿no? Entonces, claro, pues ahí jugamos con unos tiempos también un poco cortos, sí, ¿no? Bueno, recapitulando. Ante la eutanasia hemos visto que la Iglesia, bueno, pues plantea el tema de los cuidados paliativos, de la sedación, como hemos visto, a los profesionales sanitarios la objeción de conciencia, y ha salido el tema del testamento vital. ¿Qué es esto del testamento vital? Que desde la Conferencia Episcopal Española, cuando la ley se implantó, pues ya empezó incluso a mover a través de su web y a, bueno, pues a pedirnos que lo hiciésemos. ¿Qué es esto? Bueno, lo primero, que el término es el término coloquial, que se ha familiarizado, pero propiamente no sería correcto, ¿no? Porque testamento es ese documento para cuando una persona ha muerto, ¿no? Dice que se hace con sus bienes, tal. Propiamente sería la declaración de instrucciones previas o voluntades anticipadas, ¿vale? Que es qué quiero yo que se haga conmigo cuando no pueda tomar yo la decisión. Eso también es importante, ¿no? Como entender que mientras yo soy consciente, pues yo decido, ¿no? El médico porque en este caso, informando. perdone que le corte y luego seguimos, la ley contempla que puedan tomar la decisión otros por ti. Cuando, por ejemplo, en el tema de eutanasia, de inconsciencia. En el tema de eutanasia tienes que haberla manifestado. ¿Sabes? Si en tu testamento vital tú has puesto, en caso de verme en esta situación, quiero que se me practique la eutanasia, pues ahí está el documento y se practica la eutanasia porque la persona ha manifestado que esa era su intención. Entonces, aquí es precisamente para esas situaciones en las que yo ya no voy a poder tomar las decisiones, ¿qué quiero que se haga? De todas maneras, en Holanda, los Países Bajos, ¿no? Sí, que nos llevan 20 años de ventaja en una ley de estas características, que en primera instancia pues nació con los mismos supuestos que la nuestra, se ha venido viendo lo que se llama la pendiente resbaladiza, es decir, que es una aceptación, una imposición inicial o un punto de partida y luego una cadena de mejoras de esa ley que van incluyendo otra serie de cosas. Y esa serie de cosas incluso incluye la eutanasia delegada, es decir, que sean otras personas las que tomen la decisión por nosotros. O sea, que esto luego avanza, ¿no? Y se transforma. Hombre, tristemente. Hombre, Holanda es un país que es muy cercano a nosotros en cuanto a geográficamente y a nivel, pues a todos los niveles, porque es un país europeo. Y ahí se ha visto lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, difícilmente nosotros vamos a ir por un camino distinto, o sea, siendo sí una ley opción, ideológica. ¿no? Allí sí, ahí se ha ido con el paso de los tiempos y incluso hay estudios de hechos por comisiones científicas que han visto pues que más del 50% de las decisiones de eutanasia no están tomadas por la persona en cuestión, sino por sus familiares o incluso por los médicos.
De hecho, nos comentaban unas personas que conocimos a raíz de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, unos holandeses, que es muy frecuente en Holanda que cuando una persona llega a la edad de la jubilación se traslada a vivir a Alemania, a la zona fronteriza con Holanda, porque les da miedo esto que está diciendo Raúl, que un comité médico puede decidir si merece la pena, por ejemplo, que a ti te apliquen un tratamiento contra el cáncer o dónde vas tú ya con 75 años a hacer gastar dinero al Estado. Y ese comité puede decidir que ha llegado tu momento, en contra de tu voluntad. Pero lo mejor para ti hemos visto que es que desaparezcas. Pues adiós, muy buenas. Y de verdad es como sorprendente que hay toda la zona limítrofe de Holanda y Alemania está llena de holandeses viviendo en Alemania bajo jurisdicción alemana, porque están aterrados de que en cualquier momento alguien decide que yo sobro. Claro. Cuidado. Y bueno, hace poco, no sé si un año o un par de años, estos avances en la ley, ¿no?, que unos padres pueden decidir cuando su hijo tiene una enfermedad grave que le practique la eutanasia al niño. Eso es de las últimas cositas que han introducido en la ley. Entonces, ¿dónde vamos? Claro. Pues en ese contexto es donde el registro de voluntades anticipadas cobra su sentido, ¿no? Porque los ciudadanos tenemos que tener una herramienta que nos permita a nosotros defendernos frente a esta ley, ¿no? Y una de ellas es precisamente dejando por escrito nuestra voluntad expresa de que no queremos que se nos aplique la eutanasia en aquellas circunstancias en las que ya nosotros no podamos tomar una decisión, ¿no? E incluso el registro de voluntades anticipadas tiene otras ventajas, pues que nos permite incluso incluir la voluntad expresa de recibir cuidados espirituales. Podemos manifestar, por ejemplo, nuestra decisión de donar los órganos. O sea que no solamente está el registro de voluntades anticipadas existe ya hace muchos años, no es algo que sea a propósito de esto, pero sí es cierto que lo podemos aprovechar, los ciudadanos lo pueden aprovechar para manifestarse explícitamente en contra de esto. Esto también de lo que dice Raúl, se puede pedir, ¿no?, en el formulario de la Conferencia Episcopal se pone primero, en caso de verme en esta situación, solicito que se me apliquen los cuidados paliativos, ¿vale? Primero se pide lo positivo y luego, y en ningún caso, bajo ningún concepto, se me aplique la eutanasia en ninguna de sus formas, ¿vale? Pero sí que es importante manifestarlo. O sea, el documento tiene validez. Cuando uno lo firma en su casa, no es bueno repartir a los familiares, tal, en caso de... Pero claro, es muy bueno que eso se inscriba también en el registro que hay, ¿vale? Porque entonces entra a formar parte de tu historial médico y cuando el médico abre tu expediente, ve, esta persona quiere que se atienda espiritualmente, o sea, eso es importante, pero que lo tengamos ya firmado, en cualquier caso es muy bueno, porque igual los familiares, estamos en una sociedad ya como muy plural y, por ejemplo, puede ser un abuelito súper católico, pero a lo mejor sus hijos no. Y entonces que el abuelito haya dejado claramente lo que él quiere también quita de muchos problemas, ¿no? Imaginaros, ¿no? Tienen 5 hijos, 3 entienden que es muy bueno la eutanasia y 2 no. Si el abuelito ha dejado firmado esto es lo que quiero, eso es lo que se debe hacer. ¿No, Juan Luis? Sí, de hecho también en el documento se puede incluir, aparte de todas estas cosas, el tema también de los tratamientos desproporcionados, ¿no? También ahí se puede... El escarnecimiento terapéutico. También se puede incluir, ¿no? Y se puede reflejar. O sea, que es que ahí se puede poner pues todo lo que tú quieras, como decía Miguel, que te hagan y lo que no quieres que te hagan, ¿no? Entonces, y que quede ahí plasmado y que quede firmado y quede recogido, pues eso viene muy bien por lo que estaba ahora mismo diciendo Miguel, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me encontré también el caso en el hospital de que pues la persona enferma era muy católica, pero luego a lo mejor pues los hijos no tanto, ¿no? Y entonces para el tema de la unción de los enfermos, pues ahí entre los mismos hijos pues estaban debatiendo, ¿no? Que si sí o que si no, porque unos estaban a favor, otros estaban en contra. Claro, pues si todo eso queda firmado, queda recogido, como están diciendo, pues nos evitaríamos todo está mucho más claro, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Y la gente sabe cómo hacerlo y dónde tenemos que acudir a esto del testamento de vida? Yo creo que la mayoría, si tú hicieras con un micrófono una encuesta por la calle, creo que la inmensa mayoría no. Y por eso sí que se está trabajando también con el Secretario Pastoral de la Salud para facilitar, informar, ¿no? Siempre está la figura de los sacerdotes, los capellanes, también hay profesionales buenísimos que pueden informar, pero sí que estamos en esa tarea, ¿no?, de dar a conocer cómo se puede rellenar, también en conversaciones, ¿no?, para que se acepte el documento que se ha hecho desde la Conferencia Episcopal, ¿no? O
O sea que es ahí, en eso estamos trabajando. Desde nuestra diócesis, Juan Luis, el secretariado está en conversaciones precisamente, ¿no? Sí, estamos en conversaciones con el consejero de Sanidad, pues para el tema del formulario, porque ahora mismo aquí en Castilla-La Mancha el formulario es el de la Junta, ¿no? O sea, tú vas a un registro de voluntades anticipadas y allí te ofrecen un impreso que tú rellenas, en el que puedes incluir todas estas cosas que estamos hablando, pero nosotros hemos solicitado incluir un impreso donde todo eso ya quede incorporado, ¿no? Para que la gente no se confunda y no se líe, sino que ya pues aparezca atención espiritual, el que no me aplique la eutanasia, o sea, todas las cosas que hemos hablado, ¿no? Y estamos en conversaciones con este tema, y también para el modo de presentarlo, ¿no? Porque ahora tienes que pedir cita, luego personarte en un registro, rellenar el formulario que te dan, si tú no puedes ir, pues el funcionario del registro se persona en tu casa, allí lo rellenas, o sea que es como una gincana, ¿no? Entonces, claro, pues a lo mejor a una gente mayor, pues eso le resulta muy engorroso, entonces si le facilitamos todo ese proceso, pues sería mucho más fácil, y entonces estamos en conversaciones para esto, ¿no? Pero también un tema importante, que es, o sea, es cierto, ¿no? Que cuando le ves, por así decir, las orejas al lobo, entiendes, ¿no? Como esto lo tengo que tener, o bien porque te diagnostican una enfermedad terminal, o porque es una persona ya bastante mayor, pero yo creo que sí que es bueno, ¿no? Que todos lo hagamos, y a la medida que de lo posible lo registremos, porque también de alguna manera es como hacer escuchar, mire, hay una mayoría de personas, hay miles de personas que no están de acuerdo con esta ley, ¿no? Es una manera de manifestarnos. Por supuesto, de posicionarnos, ¿no? Como decir, mire, nosotros estamos a favor de la vida, a favor de los cuidados paliativos, a favor de esa cultura del cariño, ¿no? de la atención a la persona, y esta ley que se ha aprobado no va por ahí, ¿no? Entonces yo animo, ¿no? A todos los que nos estén viendo, es que yo tengo 30 años, ¿cómo voy a pensar en si me muero? Bueno, pues es que cualquiera de los que estamos aquí podemos tener un accidente y encontrarnos en esa situación, ¿no? Creo que es bueno que eso esté firmado, aclarado. Estupendo. Bueno, ya por último, bibliografía. Miguel, yo sé que en la página web de la Conferencia Episcopal están los distintos documentos, algunos de ellos los hemos citado, Samaritanos Bonus, la carta de la... Sembradores de Esperanza. Sembradores de Esperanza, sí, y demás. Pero yo veo que tenéis un libro que hemos trabajado también aquí años anteriores. Se le venía a hablar si de lo libro. podéis mostrar, la nueva carta de los Juan agentes Luis, sanitarios. Es tu sector. Tenía que salir. Tenía que salir. Bueno, de hecho esta carta, como decíamos antes también, ya se trilló el año pasado en el curso de agentes de pastoral que se hizo también en esta casa, ¿no? Mira, lo presentamos a cámara para que lo vean. Se puede comprar en la pastoral, hacemos momento publicitario. Y la verdad que bueno, pues toca, entre otros temas, el tema de la eutanasia, ¿no? También toca el tema de la sedación, o sea, todo lo que estamos hablando lo refleja aquí, aparte de otros muchos temas, ¿no? Y yo creo que esto no es solamente para las personas sanitarias o que trabajan en temas relacionados con la salud, ¿no? Sino para cualquier persona conocer estos temas, y sobre todo cuál es la postura de la Iglesia ante estos temas de bioética, pues yo creo que es bueno conocerlo pues cualquier persona, ¿no? Independientemente de que esté pues vinculada a Pastoral de la Salud o no, ¿no? Porque en algún momento pues quizá alguien te puede cuestionar o plantear algún tema, ¿no? Entonces decir, bueno, pues ¿qué dice la Iglesia sobre esto? Pues este documento es una respuesta, ¿no? Sí, temas muy interesantes, divididos en tres partes, el engendrar, el vivir y el morir. Y en concreto para el tema de la eutanasia, lo que decías, sé que en la web de la Conferencia Episcopal hay un apartado, ¿no? Que se llama Te puede interesar, hay varios bloques, hay uno que es eutanasia, y es que está todo como muy desmenuzado, ¿no? Porque uno de los apartados es Atrévete a debatir, ¿no? Entonces va explicando, ¿no? Los argumentos que se dan y por qué sí o por qué no. Yo creo que conocerlo, están todos estos documentos recogidos, está la fórmula del testamento vital, está la normativa de las 17 comunidades autónomas, o sea que creo que merece la pena que se conozca. Estupendo. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, don Miguel Garrigós. Muchas gracias, Conchi. En un mes nos volvemos a ver. Don Raúl Canaval, gracias, como siempre, doctor. Y don Juan Luis Gómez de la Torre, muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes también, gracias por su compañía, gracias por estar ahí una semana más. Hasta la que viene. Adiós.